Un camión fuera de control con una masa de 5.000 kilogramos viaja a 35 metros sobre segundos. Cuando comienza a descender por una pendiente pronunciada de 15 grados de inclinación, la pendiente está cubierta de hielo, así que el coeficiente de fricción es de apenas de 0,30. Determinar la distancia que deslizará suponiendo que se bloquean sus frenos y derrapa todo el camino antes de llegar al reposo. Ok, procedemos a... Tenemos el ejercicio del camión. Aquí, como ven en la gráfica, el camión viene por una pendiente, ¿verdad? Aplica los frenos, tiene un ángulo de inclinación de 15 grados. Entonces nos piden determinar la distancia recorrida. Nos piden calcular la distancia recorrida hasta que el camión se detuvo, o sea, hasta que su velocidad final es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Primero hacemos el diagrama de cuerpo libre del camión, ¿sí? Hacemos el diagrama de cuerpo libre, calculamos el peso en el eje de las Y, el peso de las ejes de las X y colocar los vectores hacia donde van, la fuerza de roce y todo lo que tenga que ver con el camión. Entonces procedemos. Sabemos que el camión va a tener una normal, ¿sí? Que es directamente perpendicular a la superficie. Y aquí tengo un valor de peso en el eje de las Y, correcto, pero como me están diciendo que tengo un ángulo de inclinación de 15 grados, entonces este peso va a estar distribuido, aquí va a tener un valor de 15 grados, o sea que aquí hay una inclinación de 15 grados, correcto, y este va a ser el peso total del camión, correcto. Ahora, ¿qué yo tengo en el eje de las X? Bueno, en el eje de las X sería el peso en X, que va hacia la izquierda, ¿verdad? Y en sentido contrario, como este camión aplicó los frenos, se bloquearon los frenos, entonces el camión se está resbalando por esta pendiente. Entonces va a haber una fuerza de roce que es opuesta a la fuerza que se está aplicando aquí en este momento, que va a ser la fuerza del peso del propio camión en el eje de las X. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Bueno, primero determinamos el valor del peso. El peso del camión son 5.000 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad. La gravedad, que son 9.8 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Donde el peso me quedaría, el peso va a ser igual a 5.000 por 9.8, me quedaría 49.000 newton. Entonces, ya sé el valor del peso del camión, que son 49.000 newton. Ahora, yo como tengo ya la fuerza de roce, el peso en X, yo necesito calcular el peso en Y y el peso en el eje de las X. Primero, para calcular el peso en el eje de las Y, yo sé que el eje de las Y es un cateto, es un segmento que va a tocar el ángulo. Como toca el ángulo, va a trabajar con la función trigonométrica coseno, el coseno de 15 grados. Entonces, ¿qué nos define? Nos dice que el coseno de 15 grados, ¿verdad? El coseno de 15 grados va a ser al cateto adyacente, ¿verdad? Vamos a poner aquí, este va a ser el cateto adyacente, que sería P de Y, entre la hipotenusa, que es el valor del peso, ¿correcto? Por lo tanto, el peso va a ser igual, el peso en el eje de las Y va a ser igual, si esto está dividiendo, este peso está dividiendo, va a pasar multiplicando el coseno de 15 grados. Por lo tanto, me queda que P de Y, el valor de peso en el eje de las Y, es peso por el coseno de 15 grados. Ahora, sustituyo. Entonces me quedaría que peso en el eje de las Y va a ser igual a ¿quién? El peso, que son 49.000 newton, 49.000 newton n por el coseno de 15 grados. Sacamos la cuenta en la calculadora y obtenemos P de Y va a ser igual a, sacamos la cuenta, sería 49.000 por coseno de 15 grados.
va a ser igual a 47.330.36. Entonces serían 47.330.37 redondeando newton. Ese es el valor del peso en el eje de las Y. Ahora procedemos a calcular el peso en el eje de las X. Ok, para calcular el peso en el eje de las X vamos a determinar la identidad trigonométrica, la función trigonométrica que trabaja con el P en X. Yo tengo este vector P de X, que es el eje. Si yo tengo P de Y, que es este cateto, P de X va a ser este. Entonces vamos a marcarlo. Este segmento que está aquí sería P de X. Vamos a poner una flecha. P de X. O sea que este cateto es paralelo a este vector. Entonces, si ese P de X, ¿qué cateto es con respecto al ángulo? Cateto opuesto. Como es el cateto opuesto, la función trigonométrica que trabaja con el cateto opuesto es el seno de 15 grados. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? El valor de P de X, podemos escribir que el seno de 15 grados va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto. ¿El cateto opuesto quién es? P de X. El P de X entre la hipotenusa, que es el peso total. Por lo tanto, me queda que P de X va a ser igual a ¿quién? Al peso por el seno de 15 grados. Sustituyo, entonces me queda que P de X va a ser igual a ¿quién? A 49.000, ¿verdad? Newton por el seno de 15 grados. Entonces me queda que P de X va a ser igual a ¿quién? Sacamos la cuenta en la calculadora. Me quedaría 49. Va a ser igual a 12.682.13. Marcamos 12.682.13 newton. Entonces ese es el valor del peso en el eje de las X y el peso en el eje de las Y. Entonces lo vamos a marcar. Vamos a poner aquí P de Y va a ser igual a ¿cuánto? A 47.330.37 newton. P de X es 12.682. P de X va a ser igual a 12.682.13 newton. Correcto. Ya calculamos los valores de peso en el eje de las X y el peso en el eje de las Y. Ahora ya tengo el valor del peso en el X. Vamos a determinar el valor de la fuerza de roce a continuación. Ok, ahorita vamos a determinar la fuerza de roce que tiene el camión. Ya determinamos el valor de P de Y, como vemos aquí. ¿Sí? Tengo P de Y y P de X, que es 12.682.13 newton. Entonces, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre del camión. Entonces, vamos a calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce va a ser igual a ¿quién? Escribimos la fuerza de roce sería igual a el coeficiente de roce por la normal. Correcto. Pero sabemos que en el eje de las Y, ¿sí? Como el camión no está brincando, no se mueve, está en equilibrio, o sea que la normal va a ser igual al valor de la magnitud del peso en el eje de las Y. Entonces podemos escribir que la sumatoria, ¿verdad?, de fuerza en el eje de las Y va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la normal, ¿verdad?, va a ser igual al peso en el eje de las Y. Porque no hay movimiento en el eje vertical, solo hay movimiento en el eje horizontal. Entonces, como no hay movimiento, en la normal va a ser igual al peso en el eje de las Y. Como habíamos calculado el peso de las Y, que sería igual a 47.330.37 newton, entonces vamos a sustituir, en vez de normal, es igual que el P de Y. Entonces determinamos la fuerza de roce. Calculamos. Colocamos, entonces sustituimos. Fuerza de roce va a ser igual a ¿quién? El coeficiente, que es 0.30. El coeficiente es adimensional, no tiene unidad.
0.30 por la normal o PDY. PDY que me vale 47.000, marcamos 47.330.37 newton. Entonces me quedaría que la fuerza de roce va a ser igual a ¿cuánto? Sacamos la cuenta en la calculadora. 47.330.37 va a ser por 0.30, va a ser igual a 14.199.11. Sería igual a, la fuerza de roce sería 14.199,11 newton. Entonces ya tengo el valor de la fuerza de roce, que serían 14.000, podemos marcarlo, 199,11 newton. Ya tengo el valor de PDX, que sería este que está aquí, correcto. Entonces, ahora como ya tengo la fuerza de roce, que es la fuerza opuesta a la que se está aplicando aquí en este escenario, ¿verdad? Que es el PDX, que va hacia la izquierda, y la fuerza de roce va hacia la derecha. Entonces, para determinar el valor de la fuerza resultante de estas dos, ya que como el camión no puede detenerse en este momento, sino que se detiene al cabo de un tiempo, entonces tenemos que restar. Entonces, el PDX menos la fuerza de roce. Entonces, ¿cuánto me vale el PDX? Hacer la sumatoria. La sumatoria de la fuerza en el eje X. Ponemos sumatoria de fuerza en el eje de las X, que va a ser igual a ¿quién? Como la fuerza de roce, ¿sí?, es opuesta, podemos poner que PDX, ¿verdad? PDX menos la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es este valor, menos FR. Entonces, podemos escribir PDX va a ser igual a ¿cuánto? 12.682.13 newton menos la fuerza de roce, que vale ¿cuánto? 14.199.11 menos 14.199.11. Todo eso es en newton. Entonces sacamos la cuenta de la calculadora. Menos 12.682.13 me quedaría igual a 1516. La fuerza resultante, fuerza en el eje X, va a ser igual a 1516.98 newton. Entonces, como este número es mayor de la fuerza de roce, esto va a ser negativo, ya que como es opuesta, es la fuerza que está opuesta a la que se está aplicando el peso, el propio peso del camión. Entonces me quedaría menos 1516.98, es decir, que va opuesta a la fuerza resultante, va opuesta a la fuerza de roce, o sea que va hacia abajo. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza resultante de el eje de las X. Sabemos, para determinar la distancia recorrida de este móvil, sabemos que este camión tiene una velocidad inicial de 35 metros sobre segundos, y cuando después de aplicar los frenos, él se va a detener. Está aplicando una aceleración retardada o retardatriz, ¿verdad? Esa aceleración va a ser negativa hasta que llegue a una velocidad, hasta que se detiene, que su velocidad final va a valer 0. Entonces, ¿qué podemos determinar con eso? Ya tengo el valor de la fuerza y tengo la masa. Como les dice la ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué datos yo tengo? Yo tengo la fuerza resultante, que es esta, ¿verdad? Que es menos 1516.98 newton, y tengo el valor de la masa. Entonces yo puedo calcular la aceleración del sistema que tiene el camión. Entonces la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la fuerza entre la masa, ¿correcto? Entonces sustituimos, que me quedaría la fuerza resultante, que es menos 1516
0.98 newton entre la masa son 5000 kilogramos. Hacemos la división entre 5000. Eso va a ser igual a 0.3033. Entonces la aceleración del sistema va a ser igual, aceleración del sistema va a ser a 0.3033 metros sobre segundo cuadrado. Y como menos entre más es menos, aquí me está diciendo que la aceleración es retardada, o sea que se está frenando el camión. Entonces me quedaría menos 0.3033 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a copiar. Ya tengo la aceleración. Vamos a hacer aquí una línea. Aceleración va a ser igual a menos 0.3033 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza resultante en el eje X va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1516.98 newton. Ahora ya calculé la fuerza resultante en el eje de X, ya calculé la aceleración. Ahora vamos a determinar la distancia que recorrió el camión después de aplicar los frenos. A continuación, ya determinamos, calculamos la aceleración del sistema de este camión, ¿verdad? La aceleración es negativa porque es una aceleración retardada, va a llegar a una velocidad final de 0, se va a detener y ese camión va a ser una distancia que va a recorrer. El pavimento tiene hielo, es resbaloso, entonces tiene un coeficiente de roce 0.30. Ya determinamos eso. Determinamos la fuerza en el eje de las X, la sumatoria de fuerza, que es la resta de la fuerza de roce, el peso de X y la fuerza de roce. Son las fuerzas que intervienen en el eje de las X en este camión. Entonces, vamos a determinar la distancia. Como ya calculamos la aceleración del sistema, tenemos la velocidad inicial que tiene el camión desde esa velocidad que tenía, y a partir de esa velocidad inicial él aplicó los frenos. Entonces utilizamos una ecuación de movimiento variado. La ecuación de que nos dice velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento o la distancia. Entonces vamos a despejar. Ya tengo la velocidad final, la velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad final, cuando llega el camión se detiene, es de 0. Entonces sabemos que la velocidad final vale 0. Entonces podemos despejar de esta fórmula el valor de la distancia o el desplazamiento de esta D. Entonces para despejar, yo tengo velocidad inicial positivo que está al cuadrado, va a pasar para el otro lado negativo. Entonces me quedaría que velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 2 veces la aceleración por la distancia o el desplazamiento. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo estas 2A a la distancia? Está multiplicando. Ella va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración va a ser igual a la distancia. Entonces aquí ya tengo la fórmula de la distancia y lo que hacemos es sustituir los valores para calcular el desplazamiento. Sustituimos, pasamos aquí. ¿Cuánto me vale la velocidad final? Vale 0 porque se detiene el camión. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial me está diciendo que vale 35 metros sobre segundo menos 35 metros sobre segundo elevado al cuadrado entre 2 veces la aceleración. 2 veces la aceleración me vale menos 0.3033 metros sobre segundo por menos 0.3033 metros sobre segundo cuadrado. Sacamos la cuenta de la calculadora, me quedaría va a ser igual a 2019.45 metros. Entonces la distancia recorrida es de, ponemos distancia del camión recorrida es de 2000, marcarlo con este, se ve mejor, 2019, 2019,45
45 metros. Entonces, el camión, al aplicar los frenos con esta velocidad inicial con un coeficiente de roce de 0.30 y un plano de inclinación de 15 grados, después de aplicar los frenos tuvo un recorrido de 2019.45 metros, ¿verdad? Ese es el resultado de la distancia recorrida de este camión. Y así quedaría resuelto este ejercicio de la fuerza de roce y de movimiento variado. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.